Paz de Cristo, hermanos, hermanos. Primeramente le damos gracias al Señor porque nos permite estar delante de su presencia. Le damos gracias a Dios porque para mí es un privilegio el venir y traer la lección, una lección que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. El título de esta lección se llama Jesús, Señor de nuestro matrimonio, hermanos. Y vamos a estar leyendo el pasaje bíblico que se encuentra en Génesis. Génesis capítulo 2, del 21 al 24. Dice la palabra de Dios de esa manera. Entonces, Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta se llamará varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. En este día, hermano, primeramente Dios, vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé la guianza, que nos dé la sabiduría, y que esta palabra que en este día vamos a exponer no vuelva vacía, sino que nos ayude a cada uno de nosotros para edificar nuestro matrimonio. Porque hoy en día, hermanos, es muy importante que edifiquemos nuestro matrimonio. Vamos a orar al Señor para que el Señor sea el que hable por nosotros, que use estos labios de barro. Bendito Dios y Padre Santo, Señor Jesucristo. Una vez más, Señor, estoy delante de tu presencia, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, porque tú te la mereces, Padre. Y en este momento yo te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano de misericordia sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Y que esta lección que en este día, Señor, se va a exponer, Dios mío, que sea para edificación de tu pueblo, Señor. Que sea para edificación de cada matrimonio, Señor. Porque en este día, Señor, estamos necesitados de tu presencia, Dios mío. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. A ti te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Paz de Cristo, amados hermanos. Dios los bendiga a ustedes y a los que nos visitan, a los que se conectan y que nos escuchan. Estamos orando por cada uno de ustedes para que el Señor se manifieste de una manera especial. Y en este día, hermanos, vamos a traer esa lección que se titula Jesús, Señor de nuestro matrimonio. Aleluya. Sabemos, hermanos, que hoy en día muchos matrimonios se están destruyendo. La razón, hermanos, que los matrimonios se destruyen es porque no le permitimos a nuestro Señor Jesucristo que Él dirija nuestro matrimonio. Aleluya. Pero en este día, hermanos, primeramente, Señor, vamos a salir edificados. Vamos a aprender, hermanos. Porque el matrimonio, hermanos, fue establecido por el Señor, hermanos, en Génesis. En Génesis miramos que el Señor estableció el matrimonio. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Miremos bien lo que dice la palabra del Señor. Seremos una sola carne, hermanos. El Señor allí, en el principio, Dios unió al hombre y a la mujer para formar la institución que llamamos matrimonio. Qué importante es esto, hermano, que tenemos ese ejemplo, esa base bíblica, que el Señor estableció el matrimonio. Aleluya, gloria al Señor. Y en este día
vamos a desglosar, hermanos, porque el matrimonio consta de dos. No solamente es de una persona, sino que es hombre y mujer. Pero en este día, hermanos, esta lección la vamos a dividir. En este día voy a hablar de la responsabilidad que tenemos cada esposo. Aleluya. Y ya para la siguiente lección vamos a hablar referente a las responsabilidades que tiene la esposa. Aleluya. Sabemos, hermanos, un ejemplo muy palpable. Sabemos que para abrir una puerta se necesita una llave. Si no, esa puerta no se va a poder abrir. Y también sabemos que la llave para disfrutar de un matrimonio feliz y saludable es dejar que Cristo sea el que nos dirija en nuestro matrimonio. Que no seamos nosotros. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque si nosotros queremos dirigir por nuestra propia sabiduría, tarde que temprano vamos a fracasar. Amén, hermanos. Vamos a fracasar. La palabra de Dios dice que nos fiemos. Que nos fiemos, dice el proverbista, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué hermoso es esto, hermano. Qué hermoso cuando le permitimos que el Señor sea el que dirija nuestro matrimonio. Es hermoso, hermanos, mirar cómo el Señor trabaja en nuestras vidas, juntamente con mi esposa y conmigo, hermanos. Cuando le permitimos que el Señor sea el que nos dirija, hermanos. Aleluya. Hoy en día miramos, hermanos, tantos matrimonios que se quiebran, tantos matrimonios que se separan, hermanos. Qué triste es mirar la familia, cuando hay hijos, mirar a esos niños sufrir por causa de que esta pareja no tuvo un completo entendimiento. Aleluya. Qué triste es mirar cuando estos niños andan sufriendo por causa de nosotros, hermanos, nosotros los adultos. Pero esta lección nos va a ayudar a que aprendamos algo especial. Ciertamente hay 3 objetivos en esta lección, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Y el primer objetivo es que aprendamos, fíjese bien, que aprendamos cuáles son nuestras responsabilidades como esposo y como esposa. Pero como le digo, en este día voy a hablar la responsabilidad que tenemos los esposos. El segundo objetivo que queremos alcanzar con esta lección es que nuestros jóvenes se preparen para el matrimonio, tomando conciencia de las responsabilidades que tiene un matrimonio. Y el tercer objetivo es que reconozcamos que nuestra relación matrimonial será un espejo de nuestra relación con Dios. Aleluya, hermanos. Muy hermoso esto, hermanos. El objetivo, hermanos, nosotros somos ciertamente que tenemos un patrón y nuestro patrón es Jesucristo. Pero en el matrimonio, nosotros como pareja somos un patrón para nuestros hijos. Sabemos que el día de mañana nuestro hijo se va a casar, nuestra hija se va a casar. Entonces ellos llevan un patrón en su mente del comportamiento tanto mío como de mi esposa. Mi hijo se va a comportar o va a hacer lo que yo hago. Mi hija, el día que se case, ella va
a llevar a cabo lo que ha aprendido de su madre. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es tan importante hoy en día enseñar a nuestros jóvenes a que se preparen para ese día, porque ese día va a llegar. Tarde que temprano ese día va a llegar a sus vidas y tienen que estar preparados, porque hoy en día miramos bastantes matrimonios de jóvenes que no duran mucho tiempo. Simple y sencillamente se casan, duran unos meses y después se separan. Qué triste es esto, hermanos. Muy triste. ¿Por qué? Porque no ha habido una enseñanza firme de lo que es el matrimonio, hermanos. Entonces tenemos que prepararlos para que el día de mañana ellos entren con una mente ya lista para el matrimonio. Y el inciso C nos dice que reconozcamos que nuestra relación matrimonial será un espejo de nuestra relación con Dios. Muy cierto, hermanos. Nosotros somos un espejo, hermanos, como matrimonio, de esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y como les dije, hermanos, la llave para disfrutar de un matrimonio feliz y saludable es dejar que Cristo sea el que gobierne nuestro matrimonio, sea el que dirija nuestro matrimonio. Aleluya. Hermanos, no es tarde. Hoy todavía no es tarde de que empecemos y darle la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo, que Él sea el que nos dirija. Gloria a su santo y bendito nombre, hermano. Permitirle que el Señor sea el que nos guíe. Permitirle que el Señor sea el que nos conduja hacia un día mirar cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y que podamos llegar juntamente con la mujer, con la esposa que el Señor nos dio. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermano. La responsabilidad del esposo. En este día vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos como esposos. Tenemos varios incisos, hermanos. Incisos, pero vamos a tratar de hablar lo que el Señor nos permita en este día y que podamos entender, hermanos, y que esta palabra, hermanos, nos ayude, y que a los que nos escuchan, hermanos, que esto les sirva para edificar su matrimonio. Yo no sé por lo que está pasando usted con su familia, con su esposa, pero el Señor sí sabe. Él conoce todas las cosas, porque dice por su palabra de Dios que ante los ojos del Señor todas las cosas están descubiertas. Aleluya. Y yo le invito, hermano, que haga apuntes o que busque conforme a los versículos que hablamos y que le pida el entendimiento al Señor para que pueda usted edificar su matrimonio y que sean felices, hermanos, y que puedan entenderse el uno al otro, porque en ocasiones es difícil, hermanos. Con esto, hermanos, no quiero decir, hermanos, que no pasamos por problemas. Claro que pasamos por problemas, pero es más fácil cuando tenemos a nuestro Señor en medio de nuestro matrimonio. Es más fácil llegar a un acuerdo que cuando no lo tenemos al Señor en nuestro matrimonio. Aleluya. La primera responsabilidad que tenemos como esposo, fíjense bien, la primera responsabilidad es que reconozcamos que nuestra esposa es una ayuda idónea y no simplemente una compañera. Aleluya. La palabra idóneo significa uno que está para completar al otro. Qué hermoso es esto, hermano. Ayuda idónea. Aleluya.
Muchas de las veces, hermanos, no miramos a nuestra esposa como una ayuda idónea. En ocasiones la podemos mirar como una sirvienta, alguien que nos sirve a nosotros. Y la cosa, hermano, no es así, hermanos. El Señor estableció esto. Él hizo una ayuda idónea. Y esto lo encontramos en Génesis, en el capítulo 2, versículo 18. Dice de esta manera: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así es que el Señor nos dio la ayuda idónea. La ayuda idónea. ¿Qué, hermanos? Esa ayuda. Dice la palabra de Dios que idóneo significa uno que está para completar al otro. En ocasiones nosotros necesitamos estar completos. Por eso necesitamos la ayuda idónea, la que el Señor nos dio para que estemos completos. Aleluya, gloria a su santo y bendito nombre. Es hermoso, hermanos, entender lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros, y que reconozcamos, porque muchas de las veces podemos decir: a mi esposa no la necesito. Pero, hermanos, es la ayuda idónea que el Señor nos ha dado para que nos ayude en las buenas y en las malas. Gloria al Señor. El segundo inciso de la segunda responsabilidad que tenemos como esposos es reconocer que ella fue hecha de la misma materia que usted está formado, y fue tomada de la costilla del hombre, la parte que protege. Aleluya. Reconocer, hermanos, que ella es algo especial, hermanos. Es algo especial porque fue tomada, dice, de la costilla del hombre, la parte que protege al corazón. Por tal razón debe ser amada y no maltratada. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, ese versículo también encuentra en Génesis 2, 21 al 23, hermano. Aquí tenemos esta base bíblica, hermano, que dice la palabra: entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Qué hermoso, hermano, es reconocer que la mujer fue hecha de nuestra propia carne, de nuestra misma carne. ¿Por qué no cuidarla? ¿Por qué no protegerla? ¿Por qué no atenderla si es carne de mi carne, huesos de mis huesos? Pero en ocasiones, como esposos, no alcanzamos a mirar más allá de lo que tenemos. En ocasiones, nuestra esposa le duele algo, y nosotros, en lugar de sentir ese dolor, a veces le decimos: no le hagas al cuento, no te duele nada. En lugar de ir y mirar qué es lo que te duele, qué puedo hacer por ti. Hermanos, esa es una gran responsabilidad que tenemos como esposos hacia la mujer que el Señor nos dio. Gloria al Señor. Por eso es muy importante, hermanos, que miremos y que analicemos lo que es la importancia que es nuestra esposa en nuestro matrimonio. Es importante, hermanos. Y en este día, como les digo, voy a hablar de las responsabilidades que nos toca como esposos. Si el Señor nos permite, para la siguiente
oportunidad que se nos dé, vamos a hablar de la responsabilidad que tiene la esposa. Pero en este día vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos nosotros como varones. Reconocer lo que es nuestra esposa en nuestra vida. Muchas de las veces no entendemos esto, hermano. Hasta que pasa algo desagradable en nuestras vidas, es cuando podemos entender. Si yo hubiera hecho eso, si yo hubiera cambiado mi forma de ser, si yo hubiera atendido a mi esposa. Pero es que no nos paramos a analizar y entender lo que la palabra de Dios dice cuando el Señor formó a la mujer. Que la mujer es carne de nuestra carne, hueso de mis huesos. Quiere decir que es algo especial en nuestras vidas. Quiere decir que todo lo que ella siente, nosotros tenemos que sentirlos. Como dije al principio, porque ya no somos dos carnes, sino somos una sola carne. Gloria a Dios, hermanos. Somos una sola carne. Ya no somos dos. Porque desde el día que el Señor nos permitió esta unión del matrimonio, nos convertimos en una sola carne. Y lo que ella siente, lo tengo que sentir también yo. Lo que a ella le duele, me tiene que doler también a mí. Ciertamente, literalmente podemos decir así, hermano, pero el que lleva la dolencia es ella. Pero yo tengo que estar a su lado para atenderla, para decirle, aquí estoy contigo. Vamos a seguir hacia adelante y pedirle al Señor que Él extienda su mano de misericordia sobre ti para que te dé la fortaleza para seguir hacia adelante. Aleluya. La tercera responsabilidad, que es el inciso C, dice que nosotros como esposos necesitamos entender que debemos dejar a nuestra familia y unirnos a nuestra mujer. Gloria a Dios. Con eso no quiero decir que nos vamos a olvidar nuestra familia. No. No podemos decir que nos vamos a olvidar nuestra familia, sino que tenemos que hacer una separación entre nuestra familia y nuestra esposa. Aleluya, gloria al Señor. Y la base bíblica que se encuentra en Génesis 2:24 y nos dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero qué triste, hermano, es en ocasiones no podemos entender eso. No podemos diferenciar entre nuestra familia y nuestra esposa. En el caminar del Señor hemos entendido, hermanos, porque cuando se casa uno, hermanos, yo lo estoy diciendo en mi persona, cuando yo me casé, no podía entender entre esa separación lo que es la familia y la esposa. Yo quería seguir dependiendo de mi familia. Pero ¿qué viene sucediendo? Que cada día, los problemas van creciendo. Los problemas se van incrementando. ¿Por qué? Por falta de ese entendimiento. Por falta de ese conocimiento. Que ciertamente en aquellos años de nuestro matrimonio, cuando decidimos casarnos, no conocía del Señor. Sabía que había un Dios todopoderoso, pero no lo conocía como hoy lo conozco. Gloria al Señor. Eso es tan importante, que hoy que conocemos al Señor, y sin embargo, hay matrimonios que se están quebrando
por causa de entender lo que la palabra de Dios dice. Que ciertamente la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por causa del entendimiento. Gloria a Dios. Por eso, por falta de entendimiento, que no hemos entendido lo que la palabra del Señor nos explica, lo que la palabra de Dios está escrito. Todo lo que está escrito es para nuestro entendimiento, para nuestra edificación. Gloria al Señor. Es hermoso, hermanos, entender lo que el Señor quiere para que sea un matrimonio feliz, hermano. Un matrimonio feliz. Que no todo es dulzura en esta vida, pero con el Señor todo lo podemos. Aleluya. Es lo importante, que el Señor esté en nuestro matrimonio. Porque si el Señor está en nuestro matrimonio, las cosas serán más fáciles, hermanos. Gloria a Dios. Dice el proverbista que la respuesta áspera hace subir el furor. La blanda respuesta baja el furor. Gloria a Dios. Es hermoso eso, hermanos, entender cómo uno se conduce y entender cuando el Señor está en nuestros medios. Gloria a Dios. Pero que reconozcamos, hermanos, es lo importante, que reconozcamos eso, hermano. Que reconozcamos que tenemos que estar unidos a nuestra esposa, que ya no somos dos, sino que somos uno. Y mi esposa, ciertamente que primero está mi Señor y en segundo está mi esposa, para seguir hacia adelante. Gloria a Dios. La cuarta responsabilidad dice de esta manera: reconocer que nuestra esposa es una persona especial en nuestra vida para poder caminar en el camino de Dios y en nuestra vida cotidiana. Qué hermoso, hermano, es cuando podemos reconocer la bendición que el Señor nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Alcanza la benevolencia de Jehová. Alcanzamos el favor del Señor. Alcanzamos esa bendición que el Señor nos ha dado con nuestra esposa. Gloria a Dios. Pero cuando reconocemos esa persona especial que el Señor nos ha dado como esposa, gloria a Dios. Por eso muchas de las veces, hermanos, hay que reconocerla. Hay que reconocer lo que tenemos. Porque dice un dicho muy conocido: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Qué triste, hermanos, es mirar cuando aquella mujer se nos va de nuestros medios, cuando ya no la vamos a tener más. Pero que cuando esa mujer vive, no apreciamos lo que tenemos. No alcanzamos a mirar más allá de esa bendición que el Señor nos ha dado. Es muy triste, hermanos, mirar en ocasiones aquellos retratos de aquellas personas que por lo que están pasando y que ya nunca más la van a volver a ver. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos la bendición que aún tenemos a nuestra esposa a nuestro lado. Como le dije al principio, nunca es tarde para empezar.
para empezar a practicar lo que no hemos practicado, para atenderla, para cuidarla, para amarla. Eso son responsabilidades que tenemos como esposos hacia nuestra esposa. Gloria a Dios. Es muy hermoso, hermanos, entender lo que la palabra del Señor nos está hablando en este día, conforme al matrimonio. La siguiente responsabilidad que tenemos como esposos, dice que nosotros debemos ser fieles a nuestra esposa por los votos que un día hicimos delante de la presencia del Señor. Aleluya. Y la palabra de Dios nos dice en Malaquías nos dice, Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 15 nos dice de esta manera: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleal para la mujer de vuestra juventud. No seas desleal. No traicione a su esposa. Quizás muchos pueden decir no. Pueden pensar en lo sexual, que no la han traicionado. No, hermano. No solamente es en eso. Recordemos que hicimos un voto delante del Señor cuando nos casamos. Cuando el Señor permitió esa unión de nosotros, hicimos un voto delante de Él. Y dijimos, aún en la enfermedad, aún en la pobreza, aún en las necesidades, en la economía, íbamos a atenderlas. Pero en ocasiones, hermanos, se nos olvida eso. Se nos olvidan esos votos que aún decimos delante de la presencia de Dios. Que si está enferma, voy a atenderla. Que si ella necesita ayuda, la voy a ayudar. Dice que tenemos que serles fiel a nuestra esposa, hermanos, fiel. Así como somos fieles al Señor, también tenemos que ser fieles a nuestra esposa. Qué triste, hermanos, qué triste que le voy a comentar hoy en día algo. Que muchas de las veces nosotros que hemos caminado en el camino del Señor, y lo más triste es esto, que conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que está escrito en la palabra de Dios, no hacemos las cosas conforme a lo que está escrito. No las hacemos. ¿Cómo podemos ser fieles al Señor si en ocasiones no somos fieles a nuestra esposa? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y a nuestra esposa no la amamos? Quizás en este santuario nos comportamos de una manera, pero saliendo de aquí llegamos a nuestra casa. ¿Y cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo la tratamos? Hágase esa pregunta y analice. O analicemos eso, hermanos. Analicemos eso, hermano. ¿Dónde quedaron esos votos que un día hicimos delante de la presencia del Señor? Que si mi esposa está cansada,
¿quién la va a atender? Que si mi esposa está enferma, ¿quién la va a atender? Que si mi esposa necesita algo, ¿quién la va a atender? Si no somos nosotros, hermano, necesitamos ser nosotros como esposos, atender a nuestra esposa. Pero para eso necesitamos tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro matrimonio. Porque si el Señor no está con nosotros, hermanos, si nos dejamos dirigir por nuestra propia prudencia, tarde que temprano, nuestro matrimonio se va a quebrar. Tarde que temprano, lo que un día se construyó, se va a destruir. No sabemos cuándo, pero tenemos que tener cuidado. Y esta lección nos ayuda para que edifiquemos nuestro matrimonio, para que seamos un ejemplo a nuestros hijos. Porque el día de mañana nosotros nos vamos, pero nuestros hijos quedan en esa tierra todavía, hermano. Gloria al Señor. Y ellos van a practicar lo que un día vieron en sus padres y en su madre. Gloria a Dios. Así es que tenemos una grande responsabilidad, hermanos. Una grande responsabilidad delante del Señor y delante de nuestra esposa, hermanos. Grande responsabilidad que tenemos. Otra grande responsabilidad que tenemos nosotros como esposos es que tenemos que saber que nosotros somos la cabeza de nuestro matrimonio, hermanos, de nuestro hogar. Somos la cabeza. Y tenemos toda la responsabilidad de hacer la decisión final. También tenemos que dar cuentas a Dios por las decisiones, ya sean buenas o malas, que nosotros hagamos en nuestro matrimonio. Que ciertamente somos la cabeza de nuestro matrimonio. Somos la cabeza de nuestro hogar, hermanos. Y las decisiones, ciertamente que las vamos a tomar nosotros como varones, nosotros como esposo, vamos a tomar la decisión final. Pero de esas decisiones, ya sea buena o sea mala, vamos a dar cuentas delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nos debe de redargullir a nosotros como varones y entender que un día vamos a dar cuenta de todos nuestros actos. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermano. Aquí está la base bíblica. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Dice de esa manera: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. Gloria a Dios. El varón es cabeza de la mujer. Entonces quiere decir que tenemos una grande responsabilidad como cabeza de la mujer, hermanos. Tenemos grande responsabilidad delante de la presencia de Dios, de cómo guiar a nuestra familia, de cómo guiar a nuestros hijos, de cómo guiar a nuestra esposa. Analizando estas escrituras, hermano, a mí también me edifican. Yo estoy consciente que yo también necesito poner en práctica estas responsabilidades. Quizás algunas de ellas me hacen falta. Quizás no las he hecho todas, pero algunas de ellas necesito un cambio en mi vida para poder edificar mi matrimonio con la voluntad de mi Dios. Dice que sin Él nada podemos hacer. Pero si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es muy hermoso, hermanos. Es muy hermoso mirar que necesitamos un cambio en nuestras vidas. Que necesitamos
hacer preparativos para que nuestro matrimonio se edifique cada día. Y que cuando vengan los problemas, podamos solucionarlos de una manera pacífica. Y que no podamos culpar nomás a la otra persona, sino que podamos entender que el matrimonio es de dos. Que el matrimonio que el Señor ha unido es hombre y mujer. Por eso, hermano, necesitamos la guianza del Señor para poder caminar, para poder seguir hacia adelante. Hacia adelante. Que en ocasiones no es fácil. Que en ocasiones podemos decir ya, hasta aquí. Que en ocasiones podemos decir ya no puedo más. Ya no puedo más. Lo único que yo le aconsejo, hermano, es pedir al Señor que nos dé la fortaleza, que nos dé la guianza para cuando vengan esos momentos difíciles, agarrarnos de la mano del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, dame la guianza, dame las fuerzas para poder seguir hacia adelante, para poder hablar aún con mi esposa, para poder llegar a un acuerdo. Pero cuando no tenemos al Señor en nuestros medios, ¿qué sucede? Viene el problema, viene el pleito, vienen los gritos, viene infinidad de cosas. Que cuando pasa todo, si es que entendemos y analizamos lo que pasó, viene a nuestra mente: si no lo hubiera hecho, si no la hubiera insultado de esta manera, si no hubiera, hermano, pero es tarde, hermano, es tarde. Pero hoy es el día que reconozcamos y que empecemos a hacer lo que no hemos hecho. La siguiente recomendación que tenemos como esposos es de reconocer que usted y yo seamos uno con ella en completa armonía y unidad. Que estemos en armonía, que seamos una sola carne, hermanos. Como dice la palabra del Señor, que ya no somos dos, sino somos uno. Y la base bíblica que encuentro aquí, hermanos, se encuentra en Mateo, capítulo 19, del versículo 5 al 6, nos dice de esta manera: por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Fíjese bien, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y seguimos enfatizando, hermano, este versículo, ciertamente que también se encuentra en Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, y aquí también en Mateo 19:5, hermano. Nos dice y nos habla de esta manera, que ya no somos dos, sino que somos uno solo, hermano. Lo único que nos queda es pedir al Señor que nos dé ese entendimiento para reconocer que ya no somos dos, que somos uno. Y lo que ella sienta, que yo también lo pueda sentir. Que lo que a ella le duela, yo también lo pueda sentir ese dolor. Gloria a Dios. Por eso es importante que podamos entender eso, hermano. Y que si no lo hemos puesto en práctica,
Hoy es el día. Hoy es el día que lo pongamos en práctica. Y yo le aseguro que algo va a suceder. Yo le aseguro que si ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas. Dice la palabra de Dios que no nomás seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Fíjese bien, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Porque es muy fácil nada más escuchar, pero no actuar. Y el único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo para poder cambiar nuestra forma de vivir, para poder cambiar nuestras actitudes hacia nuestra esposa, para poder mirar un cambio en nuestro matrimonio. Gloria al Señor. Y que podamos vivir en armonía. En armonía. Con esto no le quiero decir, hermanos, que no vamos a tener de vez en cuando una discusión. Claro que la vamos a tener. Claro que van a venir sus momentos de desacuerdo. Pero hay que entender, hermano, que si Dios está con nosotros, todo se va a solucionar. Todo. Por muy difícil que se miren las cosas, para el Señor nada es imposible. Pero que dejemos que el Señor sea el que nos dirija. Que no seamos nosotros. Que no sea esta carne que se encargue de dirigirnos. Porque si es esta carne, hermanos, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Pero en las manos del Señor, todo lo podemos, gloria a Dios. Otra grande responsabilidad que tenemos como esposos. Dice, nosotros debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Fíjese bien, y este mandamiento debe ser práctico, no solamente teórico. Y la base bíblica de este versículo lo encontramos en Efesios capítulo 5 y versículo 25, que dice de esta manera: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria al Señor. Tenemos una grande responsabilidad, hermanos, de amar a nuestra esposa. Porque el Señor aquí nos dice que, maridos, amar a vuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Tenemos un gran trabajo. Tenemos que amar a nuestra esposa. Por muy gritona que sea nuestra esposa, hay que amarla. Por ese carácter que tiene tan fuerte, hay que amarla. Y ponerla en las manos del Señor. Señor, como dice un canto, te entrego las riendas. Dejar que el Señor sea el que obre. Dejar que el Señor sea el que cambie la forma de ser. Pero hay que amar a nuestra esposa. Hay que amarla. Por muy difícil que sea la situación, necesitamos amarla. Nada más fíjense, hermano, ¿quién éramos nosotros? ¿Qué no hacíamos? Quizás éramos lo peor que había en esta tierra, pero sin embargo, Cristo nos amó, porque nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y Cristo nos amó. Por tantos defectos que teníamos, el Señor nos amó. ¿Por qué no amar a nuestra esposa? Por tantos defectos que tenga,
ame a su esposa, ámela, amémoslas. Así como el Señor amó a la iglesia, así que amar a vuestras esposas, gloria al Señor. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor, hermano, aquí nos da un ejemplo tremendo, hermanos, que hoy en día ya se ha perdido, lamentablemente se ha perdido. Que no queramos reconocerlo, no lo reconocemos, pero hay que reconocer que se ha perdido la cortesía de ser corteses con nuestra esposa, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo dice, instruye a los cristianos sobre la obligación que tenemos de ser corteses los unos con los otros. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y llegándonos a lo bueno, amándonos unos a otros con ese amor fraternal. Que muchas las veces ya se ha perdido, hermanos. Esa cortesía ya no la hay. De atender a nuestra esposa, hermano. Llegamos a un lugar, bajarse uno de su carro, ir hacia la puerta y abrir la puerta. Abrir la puerta y baja nuestra esposa. De igual manera, cuando nos vamos, abrirle la puerta y que se suba a nuestro carro, gloria al Señor. Muchas cosas se han perdido. Entonces, ¿cómo nuestros hijos van a aprender si no lo han visto a nosotros como esposos, a nosotros como padres de ellos? Si no han visto eso en nosotros, ¿cómo lo van a practicar ellos el día de mañana? Es triste que muchas cosas se han perdido en el matrimonio. El ser corteses. Ese amor que dice San Pablo, ese amor que sea sin fingimiento. En ocasiones fingimos amar a nuestra esposa cuando nos están mirando. La levantamos hasta lo alto y luego la dejamos caer llegando a casa. Qué triste, hermano. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Qué triste es que cuando nos miran los hermanos, levantamos a nuestra esposa. ¡Wow! Mi reina, mi Hani, mi amada, mi paloma, de todo le decimos, hermanos. Imagínense cómo se siente ella en ese momento. Pero que cuando le damos el bajón, hermanos. Es triste. Es triste. Y todavía habemos de esas personas que nos comportamos de esa manera. Habemos de esas personas, hermano. Porque me gusta a mí también incluirme. No nomás me gusta decir, ay, no. Habemos, hermanos, todavía de ese carácter. Pero, como les dije, de todo eso vamos a dar cuentas. Tarde que temprano vamos a dar cuenta de ello, hermanos. Tarde que temprano vamos a dar cuenta de ellos. Por eso, hermanos, San Pablo aquí nos amonesta y nos dice que el amor sea sin fingimiento, que sea un amor real, un amor genuino. Porque cuando es genuino, hermano, yo le aseguro que algo va a suceder. Algo va a suceder en su matrimonio. Como yo les he dicho y les he aconsejado, que aquí somos unos y afuera somos otros. Qué triste, hermanos, qué triste es eso. Y no porque queramos engañar, no, hermano, no queramos sorprenderlas, pero no. En ocasiones del que debemos tener cuidado, no tenemos. Dice su palabra al Señor que los ojos de Jehová están sobre justos e injustos. El Señor nos mira aquí y nos mira afuera. Mira nuestro comportamiento aquí y mira nuestro comportamiento afuera. Pero qué triste cuando las cosas no son así, hermanos. Qué triste.
Que ciertamente la palabra de Dios dice, ahí Santiago nos habla de las personas de doble ánimo. De esas personas, hermano. Y yo no quiero ser de esas personas de doble ánimo, de que ahorita sí y mañana no. No. Pedir al Señor que nos ayude. Que si estamos pasando por situaciones difíciles, que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que el Señor quiere que practiquemos. No conforme a lo que queremos, no. Conforme a lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Aleluya. La otra responsabilidad que quiero compartir con ustedes, hermano, dice de esta manera, que nosotros como esposos debemos sustentar, impartir cuidado y protección a nuestra esposa. Es algo importante, hermanos, aquí. Que debemos sustentar, que debemos impartir cuidado y sobre todo una protección hacia nuestra esposa. La base bíblica de esto, hermano, dice, se encuentra en Efesios, en el capítulo 5, 28, 29, y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Qué importante es esto, hermano. El sustentar, el cuidarla, el protegerla. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos olvidado de sustentarla? Nos hemos olvidado de cuidarla. Nos hemos olvidado de protegerla. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de esas cosas, hermanos? Pero sin embargo, aquí la palabra del Señor nos recuerda. Y nos dice que el Señor cuida de su iglesia. Que el Señor la sustenta. Que el Señor nunca la deja sola. Y nosotros somos la iglesia. ¿Cuánto más a nuestra esposa que la tenemos las 24 horas del día? ¿Por qué no cuidarla? ¿Por qué no sustentarla? ¿Por qué no protegerla? Encuentro en la palabra del Señor, hermanos, un ejemplo que se encuentra en el Antiguo Testamento. En la segunda de Samuel, en el capítulo 12 y versículo 2, nos habla allí de dos hombres. Dos hombres, dice la palabra de Dios que era uno rico y el otro era pobre. Y dice que el rico tenía bastante ganado, tenía vacas, tenía ovejas, mas el pobre solamente tenía una ovejita. Fíjese lo que le digo, tenía solamente una ovejita. Una ovejita que él había comprado y al mismo tiempo él había criado, le había cuidado como si fuera su propia hija. Tanto que la quería, tanto que ese hombre la quería, que hasta le daba de comer de su mismo plato. Y no solamente eso, de su mismo plato, sino que dejaba que se recostara y se durmiera en su pecho. Fíjese nada más ese hombre lo que hacía con esa ovejita. Es un ejemplo, hermano. No me quiero meter en lo otro. Simple y sencillamente quiero que entendamos del cuidado,
de la protección, del sustentar a nuestra esposa. Ahí tenemos la enseñanza. Pero que la pongamos en práctica. Que no solamente sea teórica. No, Señor. Que la pongamos por obra. Así como este hombre cuidaba esa ovejita, así nosotros debemos cuidar a nuestra esposa. Fíjese nada más, dice que le daba de comer de su mismo plato. ¿Cuántas veces en ocasiones no queremos que nuestra esposa agarre o que sopie nuestro plato, o que agarre algo de nuestro plato? No, tú sírvete en tu plato. Deja mi plato aquí. Qué buena enseñanza ahí tenemos, hermanos. Y no solamente eso, sino que dice que la recostaba en su pecho para que se durmiera. ¿Cuántas de las veces, hermanos, nosotros se nos acerca nuestra esposa y en lugar de que se recueste en nuestro pecho, la alejamos? Hazte para allá. Hazte para allá. No quiero estar aquí. No quiero que estés aquí. ¿Cuántas veces quizás hagamos hecho eso, hermanos? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Que nuestra esposa sienta ese deseo de recostarse sobre nuestro pecho, hermano. Y uno acariciarla. ¿Por qué no? Mimarla. Aún, ¿por qué no darle de comer de nuestro propio plato? Pero como le digo, nunca es tarde para empezar a hacer estas cosas. ¿Para qué? Para edificar nuestro matrimonio. Para hacer que nuestro matrimonio se fortalezca día con día. Que quizás hemos fallado en ocasiones. Quizás sí hemos fallado, hermanos. Porque no somos perfectos. Y no con esto me quiero justificar. Ciertamente no somos perfectos. Pero sí tenemos uno que es perfecto sobre todas las cosas. Que es nuestro Dios. Pero nosotros, ¿por qué no aprender a hacer las cosas? Que lo que no hacíamos, ¿por qué no empezar a hacerlas? Si esto es grato primeramente delante de Dios y es grato delante de mi esposa, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Y disculpen, hermano, que en este día me estoy dirigiendo solamente a los esposos, pero no se preocupe, que vendrá la oportunidad para dirigirnos también a nuestra esposa, hermanos, y que miren la responsabilidad que tienen ellas como esposas también. En este día solamente estoy hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros como esposos hacia nuestra esposa. Que es muy hermoso, hermanos, entender las cosas. Que no nos enojemos, hermanos. Porque es muy fácil que nos enojemos y que nada más escuchemos lo que en este día se dijo y no lo pongamos por obra. Es muy fácil hacerlo. Pero yo le aseguro que no va a traer edificación a su matrimonio. No va a traer edificación a su matrimonio. Hay tanta palabra del Señor, hermanos, que quizás podemos aplicar aquí, hermanos. Porque en ocasiones nosotros como varones creemos que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que no hay quien nos diga nada, que solamente lo que nosotros decimos somos el varón y no hay quien nos diga nada. No, Señor, no se equivoque. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Dice la palabra del Señor que el que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Y yo no quiero ser humillado delante de mi Dios. Yo no quiero ser humillado. Yo quiero ser que un día el Señor me exalte, pero que sea el Señor que diga. Eso es lo hermoso, hermano, y es la satisfacción que tenemos nosotros como varones, que el día de mañana nos digan: buen trabajo has hecho. Que no nos digan
qué mal trabajo has hecho como esposo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, tener cuidado para que podamos seguir en nuestro matrimonio. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. La siguiente responsabilidad que tenemos como varones, hermanos, que debemos de tratar de aplicar en nuestro matrimonio todo lo que el Señor aplica a la iglesia. Imaginemos nada más todo lo que el Señor aplica a la iglesia, que nosotros lo apliquemos en nuestro matrimonio. ¡Wow! Sería hermoso. Y sería nuestro matrimonio. Seríamos felices en nuestro matrimonio, hermano. Una cita bíblica que encontré en Colosenses capítulo 3, versículo 19, dice de esta manera: maridos, amar a vuestras mujeres y no seamos ásperos con ellas. El Señor no es áspero con su iglesia, no. El Señor nos mima, el Señor nos ama, el Señor nos apapacha, el Señor, wow. ¿Se imagina si el Señor fuera áspero con la iglesia? Yo pienso que ya no estaríamos aquí. Yo pienso que ya nos hubiéramos ido. Pero más sin embargo, el Señor es tierno con la iglesia. El Señor es amoroso. Así debemos ser nosotros como esposos hacia nuestra esposa. Amorosos, tiernos, cariñosos. Gloria al Señor. El siguiente inciso dice, hermanos, que debemos promover la sanidad física y espiritual, confesándonos el uno al otro las faltas, perdonándonos y orando el uno por el otro. Y esta cita bíblica la encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice de esta manera: confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que hay ocasiones en que no hay esa libertad de confesar nuestras faltas el uno para el otro. No hay esa libertad por el temor al que va a pasar, por el temor al que va a decir. Y es tiempo de que confesemos nuestras faltas. Ciertamente que primeramente delante de Dios, pero ¿por qué no delante de mi esposa? Mira, mija, estoy fallando en esto. Mira, mija, esto hice. Mira, esto tengo, esto hice o esto pasó. ¿Por qué no confesar? Y dice que si confesamos todas nuestras ofensas y oramos el uno por el otro, vamos a ser sanados. Vamos a ser sanados. Pero mientras no confesemos nuestras faltas, hermanos, no vamos a ser sanados, hermanos. Vamos a traer esa herida. Esa herida va a ir con nosotros a donde quiera que vayamos. No matter what. Esa herida va a seguir ahí en nosotros, hermano. Pero ya es tiempo. Hoy es el día de que hagamos un cambio en nuestra vida. Hoy es el día que hagamos un cambio en nuestra vida. Que lo que estamos batallando, pongamos por práctica lo que en esta lección se nos está hablando. Porque esta lección también es para mí, no nomás es para usted, también es para mí. Aleluya. Y la última responsabilidad que encuentro aquí, hermanos, dice de esta manera que debemos nosotros como esposos honrar siempre a nuestra esposa y reconocer que ella es un vaso frágil físicamente. El reconocer, hermanos,
Dice la cita bíblica en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y coherederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Imaginen solamente, hermanos, tratar a nuestra esposa como un vaso frágil. ¿Qué quiere decir eso? Que la tratemos con ternura. Que no seamos ásperos. Porque usted sabe que un vaso frágil se puede quebrar muy fácil. Dice qué hermosa comparación hace el Señor aquí hacia nuestra esposa, que es un vaso frágil. Pero en ocasiones, hermanos, no entendemos eso. La queremos tratar con la punta del pie. Y eso no es así, hermanos. Es un vaso frágil. Es un vaso frágil que tenemos que tratarla con cuidado. Usted no ha visto esos envases, esas cajas que vienen y dice, ese sign dice frágil. Quiere decir que contiene algo que se puede romper muy fácil. Y esa cosa que está dentro de la caja, usted no la mira. ¿Cuánto más a nuestra esposa que la estamos mirando? La reacción que ella va a tomar cuando le decimos que es un vaso frágil. Gloria al Señor. Pero algo más aquí nos dice, hermanos, este versículo. Para que vuestras oraciones no sean interrumpidas. Para que nuestras oraciones no sean interrumpidas. ¿Cuántas de las veces oramos y oramos y oramos y no miramos, no escuchamos la respuesta? O no miramos ese cambio que deseamos ver. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Dice que para que nuestra oración no sea interrumpida. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos ponernos a cuentas. Necesitamos ¿qué? Arreglar esa situación. Para que nuestra oración fluya libremente y llegue delante de la presencia de Dios y que haga la obra que se necesita en la vida suya o en la vida mía. Gloria al Señor. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pues yo le invito, hermano. Yo le invito a que analicemos. A que analicemos todo lo que en este día hemos expuesto. Que ciertamente dice la palabra de Dios que lo escuchemos todo. Y que desechemos lo que no nos sirva. ¿Por qué no? Hay que escucharlo todo. Y desechar lo que creamos que no nos sirva. Y si usted en este día cree que algo no le sirvió, deséchelo. Pero antes de que lo deseche, páselo por el sedazo del Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo el que lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Hermano, que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Hermano, que el Señor bendiga tu matrimonio. Y aquella persona que nos escucha en este día también. Si estás pasando por ese problema en tu matrimonio, acuérdate que hay un Dios. Acuérdate que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo mira y que todo lo puede. Yo te invito a que si tú tienes un problema, tú tienes una pregunta, que tengas esa libertad de contactarte con nuestra iglesia. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Hacia adelante.